En el debate no seguimos el guión del poder. Con un equipo periodístico especializado, desarmamos las mentiras, analizamos los hechos y te damos la verdad sin manipulaciones. Aquí, el debate es con argumentos. La audiencia de El Debate, bienvenidos a una nueva emisión donde nosotros estamos llenos de noticias para entregarles a ustedes hechos importantes de Colombia y el mundo. Qué semanas tan complejas y llenas de noticias, tanto a nivel nacional, temas de Colombia, Gustavo Petro, el Congreso de la República, como a nivel internacional, Donald Trump, China y, por supuesto, el Vaticano con la muerte del Papa Francisco. De todo eso estaremos conversando con ustedes porque aquí empieza el debate. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Aquí abajo está el botón de suscribirse y a que sigan nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Debate Colombia en todas las redes sociales, en X, en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Facebook. También nos van a encontrar ustedes como El Debate. Y próximamente estaremos en las plataformas de Apple Podcast y de Spotify también para que usted pueda escuchar este podcast, video podcast realmente, que estamos haciendo con Montserrat Fernández, Sergio Gel y Santiago José Castro todos los sábados desde las 10 de la mañana. Este es El Debate. Bienvenidos. Ya regresamos para empezar esta agenda de noticias. Análisis de verdad. Periodismo sin concesiones. Santiago Castro, Sergio Helt y Montserrat Fernández forman un equipo de alto nivel para desentrañar la realidad bajo la dirección de Demar Córdoba. En El Debate, los hechos hablan. Y esta semana, después de una misa que daba cierre a lo que era la Semana Mayor, ha muerto el Papa Francisco y pues hemos quedado todos con muchas impresiones alrededor de lo que fue su paso por el papado durante unos 11 años que duró esa labor que hizo, pero también todos los cuestionamientos alrededor del Papa Francisco por sus tendencias políticas, por sus amistades, o por lo menos por las visitas que hizo algunos de extrema izquierda en América Latina. Tanto que decir alrededor del Papa. Sergio Gelde, buenas tardes, buenos días mejor, y bienvenido como siempre. Demar, muchas gracias y bueno, un saludo a toda la audiencia del Debate Colombia. Pues sí, la muerte del Papa Francisco marca el fin de un capítulo singular, podríamos decir, en la historia reciente de la Iglesia Católica. Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano y jesuita en llegar al trono de San Pedro, falleció el pasado 21 de abril a los 88 años de edad. Su pontificado fue para muchos un tiempo de apertura, pero para otros, especialmente desde sectores tradicionalistas, fue un periodo marcado por ambigüedad doctrinal, una excesiva horizontalidad en la toma de decisiones y una peligrosa dilución del magisterio. Bajo su liderazgo, la Iglesia promovió reformas que algunos tildaron de ambiguas, desdibujaron ciertas líneas dogmáticas claras, especialmente en temas como el acceso a los sacramentos, el papel de las mujeres y la sinodalidad como forma de gobierno. Desde esta perspectiva, Demar, la muerte del Papa representa en este momento una oportunidad de reflexión, pero también un momento crucial para decidir si la Iglesia continúa en esa línea marcada por el Papa Francisco o si retoma con firmeza el rumbo de la tradición. Ahora, ¿qué tenemos por delante? Tenemos un proceso de sucesión que se divide precisamente entre la continuidad y el retorno a la tradición. El proceso de elección del nuevo Papa ya ha comenzado con la convocatoria del cónclave. En teoría, el Papa Francisco dejó un colegio cardenalicio con una mayoría de miembros afines. Hablamos de 112 cardenales, de los 122 electores fueron nombrados por él. A esto se suman 24 creados por Benedicto XVI y 6 por San Juan Pablo II. Pero la historia reciente nos muestra que haber sido nombrado por un papa no garantiza obediencia a la línea ideológica. Recuerden ustedes, Bergoglio, por ejemplo, como cardenal, pues fue nombrado cardenal por Juan Pablo II. Después, miren, recordemos también, Benedicto XVI fue elegido en 2005 por un cónclave donde precisamente Juan Pablo II había nombrado a casi todos los electores, pero no por esa razón se eligió a alguien con el mismo enfoque. Bien,
Ahora tenemos cardenales, obviamente, de un lado o del otro, podríamos decir, tradicionalistas o de una tendencia más conservadora, de una tendencia más progresista, y yo creo que los ojos del mundo están precisamente en esa división, en esas tensiones que puede decir la gente que hay y en las alianzas que se hagan en el colegio cardenalicio para las elecciones. Hay quienes dicen, el colegio está profundamente dividido. Eh, yo, por supuesto, como católico practicante, digo, hombre, esto no hay que verlo y quisiera no verlo desde un punto de vista tan político, tan mundano, que sea el Espíritu Santo el que guíe a los cardenales a tomar la mejor decisión. Recuerden ustedes que muchos entran como papas y al final salen todos como cardenales y el que menos espera uno muchas veces es el que finalmente queda como papa. Pues en este momento tenemos un grupo de cardenales que busca consolidar esa agenda progresista del Papa Francisco, que habla de una iglesia más descentralizada, con un fuerte énfasis social. Esto hay que decirlo, el Papa Francisco tuvo un muy fuerte énfasis en lo social, pero a su vez menos apegada a la rigidez doctrinal. Por el otro lado está el grupo de cardenales que considera que esto es una agenda que ha generado algo de confusión, que ha debilitado la autoridad doctrinal de la iglesia, y tenemos pues las figuras de cardenales como Gerhard Müller de Alemania o el de Estados Unidos, Raymond Burke, que han sido críticos del rumbo sinodal que ha tomado la iglesia católica. Eso es lo que se va a discutir ahora, de ahora en adelante, en el cónclave, que pues hay preocupación, hay que decirlo, hay preocupación por el ambiente que se pueda llegar a vivir allí dentro y si va a ser o no una sencilla decisión de quién va a ser el sucesor del Papa Francisco. Hablemos rápidamente, de quiénes son los colombianos que estarán allí. Colombia tiene en este momento 3 cardenales. Luis José Rueda Aparicio es arzobispo de Bogotá y es el único elector colombiano en este cónclave. Él fue creado cardenal por el Papa Francisco en el año 2023. También tenemos a Monseñor Rubén Salazar, es arzobispo emérito. Él ya no puede votar porque supera el límite de edad de los 80 años. Y lo mismo pues con Pedro Rubiano Sáenz. Así que pues tenemos una participación limitada de Colombia, pero bueno, no sabremos tampoco, posiblemente no sabremos qué pase allí. Saben ustedes que esto es secreto, esperamos todos la fumata, que haya humo blanco rápidamente, pero van a ser muy interesantes las discusiones que son fundamentales en un momento de decisión para la iglesia. Lo que está en juego, pues, es el futuro de la iglesia, un futuro en medio de unas tensiones geopolíticas muy grandes, un futuro en el que unos dicen, hombre, la iglesia se tiene que adaptar a los tiempos modernos, otros que dicen, no, la iglesia no tiene por qué adaptarse al mundo, la iglesia tiene que seguir, pues, su línea espiritual tradicional y no tiene por qué acomodarse a los tiempos con el riesgo de perder su identidad. Así pues que la elección del próximo papa va a determinar si la iglesia recupera ese equilibrio perdido entre misericordia y verdad y entre apertura pastoral y la fidelidad dogmática. Pues vamos a ver hacia dónde va esto y esto lo decimos pues con profundo pesar, por supuesto elevando oraciones por el Papa Francisco en momentos en que la iglesia debe o debería estar más unida que nunca, en momentos en que pues es inhumado el cuerpo de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco fallecido a los 88 años de edad. Y Es el salud. momento de No la había salud. entrar al debate. Monserrat Fernández, buenas tardes, buenos días. Buenos días, Demar, buenos días, Sergio, buenos días a todos los que nos escuchan, de verdad, muchas gracias. Estoy de acuerdo en estos momentos de convulsión absoluta, porque estamos viviendo unos tiempos difíciles, ¿no? Y ahora la muerte del Papa, ¿no? Yo creo que esto tiene mucho significado. Sí creo que hace falta un Papa más espiritual, eso queda muy bonito en letra, pero la realidad es que también este es un tema político y es un hecho, ¿no? Sergio, señalabas que efectivamente hay, yo no diría que dos escuelas, porque como bien mencionabas, una gran parte de esos cardenales vienen del Papa Francisco, ¿no? Pero sí tendencias diferentes, ¿no?
Me llama la atención cuando dices que la Iglesia no tiene por qué adaptarse a los tiempos. Yo sí creo que debería adaptarse un poco a los tiempos que corren. Creo que las reformas que quiso hacer el Papa Francisco, pues fueron como muy tibias, ¿no? Ni sí ni no. Pero me llama la atención, por ejemplo, ¿saben ustedes cuál es la religión que más adeptos tiene, que más ha aumentado? El Islam. Y no es que se adapte a los tiempos, ¿no? ¿No creen que es muy curioso? Claro, pero yo ahí voy en contra de lo que dice Montserrat. Para eso es el debate. Yo creo, como Sergio lo dijo, no tiene por qué la iglesia adaptarse a los tiempos. Si la iglesia se transforma en los tiempos y termina cantando reggaetón y mostrando mujeres en ropas ligeras para poder atraer adeptos a la iglesia, pues simplemente la institucionalidad se acaba y se termina. No, tampoco es eso, ¿no? Pero ya no hay misas en latín, de mar, y eso se han ido adaptando. Es decir, hablo de una adaptación racional, no de... Pero date cuenta tú lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema de que es todo un tabú alrededor, ¿no? De si se debe permitir o no que gente homosexual abiertamente haga parte de ese trabajo pastoral. Eso es una de las cosas, por ejemplo, que está en debate. Y muy compleja. Pero existen, de mar, o sea, esa es una realidad, ¿no? O sea, el hecho de negar no elimina las realidades, ¿no? O sea, lo que el Papa hizo, sí, yo les doy mi bendición, pero no están dentro de la Iglesia. Entonces, ¿en qué quedamos? No los caso, los bendigo, pero no los caso, me explico. No estoy diciendo que tengamos que cambiar todo. Yo creo que hay cosas en las que sí debería adaptarse la Iglesia para no seguir perdiendo fieles como está perdiendo, porque ha ido perdiendo fieles en algunas partes del mundo. No en África, por ejemplo, que por cierto, les quiero decir que el nuevo Papa suena como que de pronto va a ser de esos lares, ¿o no? Bueno, esas apuestas que a propósito yo no sabía, y a propósito, dato interesante. Voy por el de Hungría. Hay casas de apuestas, yo no sabía que esto pasaba, hay casas de apuestas que ya empiezan. Sí, parece que en las casas de apuestas internacionales ya se empiezan a mover millones de dólares, de euros, con la gente apostando quién va a ser el nuevo papa. Pero decir que será el africano, que será el uno, que será el otro, yo tengo un nombre que tendría sentido, ahora les digo de quién se trata, desde un punto de vista racional, porque de nuevo, yo espero que eso sea una decisión orientada por el Espíritu Santo, que sea lo mejor para la iglesia. Que no sea de Roma y que no se vaya a llamar Pedro, no vaya a ser que se yo digamos, a mí no me importa, me lo decía alguna vez algún sacerdote colombiano, me dijo, es mejor calidad que cantidad, que se están perdiendo muchos fieles. Hombre, yo creo que es mejor tener gente, feligreses verdaderamente comprometidos con la doctrina de la iglesia, y no volver plastilina a la doctrina de la iglesia para tener muchos fieles y darle gusto a todo el mundo, desviándose precisamente de los fundamentos de la religión católica. Pero no es volver la plastilina, o sea, no es yo creo que se puede malear de cierta manera, o en algunas oportunidades de la historia se ha maleado de tal manera que ha parecido precisamente plastilina para acomodarlo a unas realidades que no tiene por qué acomodarse la iglesia. La iglesia sigue una doctrina que está en la Biblia, que la tenemos en los sacramentos, y no hay que salir de ahí para complacer a los demás. Aquí hay un tema político. Es lo que quedó. No es para complacer, es un tema, es igual que la lengua también se adapta, evoluciona, cambia. No estoy diciendo que salgamos a hacer el payaso, ¿no? Que salgamos a hacer, como dices tú, a cantar el reggaetón en la iglesia, pero hay temas que sí se pueden cambiar, ¿no? Ahora, la pregunta que yo pongo en la mesa es, insisto, el Islam ha crecido mucho y no se ha adaptado a los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, ese es un buen debate, ¿no? También de pronto por esa flexibilidad que están ofreciendo los progresistas en la iglesia, porque realmente es el problema del rumbo, hacia dónde va la iglesia, ¿no? Si va a seguir con este tema progresista o realmente va a terminar acá con Francisco, que lo veo difícil, porque por ejemplo ustedes tienen gente que está muy en las casas de apuestas, son los que están en primer lugar. Bueno, voy a mencionar. Sí, bueno, pero porque igual tienen mayoría. Mire, hay un nombre, ustedes hablaban de algún africano, no sé si tengan más información del cardenal africano. De Peter Turkson, sí. Me suena, hay uno que es de la línea tradicionalista,
no sé si es él. Hay otro nombre que suena, pero igual es que Burke. suenan muchos y suenan todos y cada uno habla de los suyos, pero hay uno que fue nombrado obispo por Benedicto XVI y fue nombrado cardenal por el Papa Francisco en 2019. Hablamos de Matteo Maria Zuppi, es italiano, que muchos dicen, no, esto ya debe regresar a Italia. Italia no tiene un papa desde hace muchos años. Nació en el 55, es decir, que tiene 70 años. Es una edad adecuada, sí. Bueno, es que también quienes estudian el tema, y la verdad es que yo no he entrado en detalle a mirarlo, pero dicen que siempre hay un papado largo, un papado corto, un papado largo, un papado corto, ¿no? Un poco es, obviamente, en función de la edad del cardenal a quien eligen papa. Zuppi, lo que pasa es que en este momento de la historia, pues ha tenido un papel relevante, aparentemente por su mediación, y aquí es donde entra la importancia de esto, su mediación para el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ha tenido un papel relevante, podríamos decir, y también entiendo que ha tenido unos acercamientos importantes con China. Saben ustedes de la separación que hay entre la iglesia en China y la iglesia católica apostólica romana. Los pobres cristianos en China que viven perseguidos. O sea, claro, y los católicos, pues la iglesia católica china es controlada por Beijing, no está en comunión con el Papa, ¿no? A ese cardenal que usted menciona lo llaman el político, el gran político, ¿no? Matteo Zuppi. Que eso es bueno y es peligroso. Claro, porque nos preguntamos si necesitamos un político o alguien que le dé un rumbo y que se concentre en los asuntos de la iglesia. Es muy progresista, eso es un hecho, ¿no? Sí, entonces, bueno, es que el Papa debe tener las dos dimensiones, el hombre altamente espiritual y el hombre altamente político, que es la parte que se le critica duramente al Papa Francisco, sus relaciones con la extrema izquierda y los dictadores de América Latina en momentos en que podía haber hecho muchísimo, por ejemplo, por Venezuela, momentos en que estaba caído Nicolás Maduro, o por lo menos así lo veíamos desde el vecindario, y el Papa le dio la mano y terminó organizando unas negociaciones entre la oposición y Maduro, y terminó con que Maduro no salió del poder. Y también se le criticó fuertemente su acercamiento con Fidel Castro, su acercamiento con Evo Morales, con Rafael Correa, con Maduro luego, bueno. Y sin embargo, no estuvo en España, ¿no? Por ejemplo, no pisó España, que creo que ha sido un país. Y los argentinos reclaman que nunca fue Argentina. También. Claro, pero es un tema político, altamente político, definitivamente. Yo estoy pendiente de las casas de apuestas. Sigo el candidato de los Estados Unidos, me parece una buena opción. Y el candidato también de Hungría me parece interesantísimo. El filipino también tiene algunas cosas muy interesantes, muy liberal, ¿no? Sí, de abuela china, ¿no? El filipino tiene una abuela china que también, bueno, él habla mucho de esto. Hablan ustedes de Tagle, que Tagle además, entiendo, tiene una relación también fuerte con España. Sí, Tagle, sí, estamos hablando de él, sí. Sí, sí. Y también, pues, fue nombrado cardenal por el Papa Benedicto XVI, lo que hace pensar que no es exactamente la línea calcada del Papa Francisco. Es increíble todo lo que hay alrededor de esto, realmente es bien emocionante y apasionante. Desde este fin de semana... Oiga, un momentito, Demar, ¿y qué dicen las apuestas que usted tiene ahí? Pues mira, las apuestas... Sobre Parolín. Las apuestas indican que... bueno, ese es otro que siempre suena, pero acuérdate que entre más suenan... Menos papables, en realidad. ¿Quién lo creyera? O sea, la gente está creyendo que Parolín, por ser el segundo al mando del Papa Francisco desde el 2013, se convierte en el gran favorito de la elección y que probablemente sea la persona que lo suceda. Luego, ustedes tienen a Luis Antonio Tagle, el de 67 años, el cardenal filipino del que estábamos hablando, que es liberal y que fue nombrado cardenal por Benedicto XVI. Después viene Turkson, que es el cardenal africano, uno de los más influyentes. También dicen que por ser un hombre negro, por ser un hombre también progresista, pudiera ser el que se quede como papa en esta elección.
Y el último que tengo en la lista es Peter Erdő, que es el cardenal húngaro de 72 años, una de los hombres más interesantes, pero además que tiene mucho debate alrededor su nombre porque es muy cercano a la línea de Juan Pablo II, y se cree que esa pudiera ser la ficha del retorno, si esto lo viéramos como en la política, el retorno del péndulo, ¿verdad? Ya fuimos a un lado muy progresista, que era Francisco, volvemos a uno muy conservador, que sería la sucesión de Karol Wojtyla, del Papa Juan Pablo II. Bueno, Pues no sé, vamos a ver, un estaremos poco pendientes. Yo preocupante esto del no- retorno, seamos honestos, ¿no? Porque, insisto, fue un papa que si a uno si le preguntan, bueno, ¿qué hizo el papa, no? ¿Qué hizo? ¿Qué dice usted, Sergio? ¿Por qué es muy conocido el papa, que en paz descanse, ¿no? Siendo muy respetuosos. A ver, desde un aspecto positivo, que yo preferiría enfocarme en un momento como este en aspectos positivos. Sí, su cercanía por los más necesitados, su mensaje de acercar a la iglesia y acercarnos todos a quienes más lo necesitan y están en peores circunstancias. Digamos que yo me quedaría con eso, con el Papa Compromiso con el medio cercano, ambiente, con o sea, el Papa cercano a los más necesitados. Me quedaría con ese aspecto positivo para no entrar en otros debates. Ustedes saben, yo soy con más de la línea respeto, sí. tradicionalista, soy mucho más de la línea tradicionalista, eh, pero bueno, mis oraciones de verdad, de corazón, con el Papa y esperemos que sea una transición tranquila, una transición que siga uniendo a la iglesia o que logre unir a la iglesia, que la iglesia pues es la iglesia universal y todos podemos estar en ella, unidos alrededor de una doctrina que debe ser clara. A ver, Y espero Sergio, que haya más claridad en el siguiente papado. pero Sergio, usted dice que es muy tradicionalista. Entonces, para usted, la idea, por ejemplo, de que la mujer tenga un papel protagonista en la iglesia, no está de acuerdo, por ejemplo. Hombre, pues, De aceptar las parejas homosexuales, tampoco. O sea, Pero sí hay un avance, con Francisco hay un avance en las relaciones de de la Iglesia no. Católica con la comunidad LGTBI. a Sí. ver, la iglesia, una cosa es es que la iglesia puede aceptar a todo el mundo sin preguntarle qué le gusta, qué no le gusta. Es que pecadores somos, al final, pecadores somos todos. Entonces la iglesia puede estar abierta a recibirnos a todos, pero los sacramentos, pues hay una manera de administrarlos y por supuesto que hay maneras, hay bendiciones que uno dice, hombre, si se ha establecido que algo es pecado, pues no vamos a bendecir el pecado, vamos a acompañar a la gente en su camino, porque todos lo somos pecadores y todos tenemos, pues obviamente la oportunidad de acercarnos a Dios y de vivir una experiencia cercana a Dios. Pero una cosa es estar en el camino, otra cosa es cambiar las doctrinas de la iglesia para acomodarse a tiempos modernos. Yo creo que la comprensión y la apertura a que todos podemos hacer parte de la iglesia está bien. Y eso es lo que en últimas dijo el Papa, pero hay quienes interpretan que fue un poco más allá. Yo, por eso, de nuevo, me quedo con el Papa cercano a los más necesitados y guardo ese recuerdo. Y lo único que digo es, ojalá haya bastante más claridad doctrinal en el siguiente papado. Yo soy católica, además con educación católica desde muy niña. No me considero tradicionalista, creo que la Iglesia es importante que avance también con los tiempos. Eso pasa con todas las cosas, con mucho cuidado. No he sido, respeto al Papa Francisco, por supuesto, que en paz descanse, no he sido su fan número uno, pero sí creo que la Iglesia, si quiere sobrevivir, y no es un tema de mercado, es un tema de llegar al corazón de la gente, que creo que en estos momentos el mundo está con hambre espiritual, el mundo necesita de verdad una guía espiritual. Creo que mucha gente se va a muchas sectas, Sergio y Demar, se van a sectas que no tienen ningún sentido porque no encuentran el significado dentro de nuestra Iglesia católica, definitivamente. Y eso es un problema, hay que buscar la manera de llegar a esa gente que tiene tantas necesidades. Pues
De nuevo, esperemos que haya un siguiente papa que sea un faro Sí. precisamente para liderar ese camino, un camino en donde pues la iglesia, todos estemos, no sé, es difícil de pensarlo, ¿no? Que todos estemos contentos con la iglesia. No, difícil. Ojalá, pero darle gusto a todo el mundo es muy difícil. Pero Hay una ala reformista, hay una ala sí, es progresista, verdad. digamos, hay una ala tradicionalista. Es muy difícil lograr ese equilibrio, pero si logramos que haya un papa que tenga una claridad doctrinal y que avance en las reformas necesarias, que no en las de darle gusto al mundo, que no en las de acomodarse al mundo, que yo, digamos, disiento, pero sí que, bueno, que pueda acercar a la iglesia a la gente, pues sería maravilloso. Vamos a ver qué pasa. A mí esto de las apuestas, por volver un momento a lo de las apuestas, me parece una locura, no me parece correcto, ¿no? Bueno, pero hace parte de Hombre, esa cosa que tenemos los seres humanos que a veces escapamos de la realidad de esa manera. A mí me parece supremamente interesante, yo se lo confieso. Estaba pendiente ¿Cuál es su apuesta de mar? A ver, ¿cuál es que la mi suya apuesta, ya lo personal? dije, mi apuesta es por el húngaro. Me El parece húngaro. Es me parece fantástico, ¿no? encantador. Sí, Sí. sí, 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 sí. Y el otro, lo que pasa es que el otro tiene un problema y es que fue muy apoyado por el presidente Donald Trump, el estadounidense. Es verdad, y eso hizo daño, ¿no? Y eso le hizo daño. Sí, claro. En las apuestas se refleja que no, o sea, que gusta, pero que el hecho de que una figura como Trump lo hubiera apoyado, pues como que no le hizo muy bien. Pero es interesante. Los invitamos a que participen con nosotros. Aquí en el chat pueden ustedes contarnos. Apuestas. Apuesten. Juguemos a eso. Sergio, usted no escuche lo que acabo de decir. yo no me monto en ese bus de las apuestas papales, yo simplemente pido Sergio, que el usted está muy Espíritu serio, Santo, se ha vuelto muy serio, ¿eh? que el Espíritu Santo guíe a los cardenales y que tengamos un muy buen papa para seguir No, guiando a nuestra iglesia. Yo no me Ay, monto en las Sergio. apuestas. Sergio, no, por Vayan favor. ustedes a perder plata, que yo no me monto en eso. Entiéndanos. Entiéndanos. Vamos a hablar de cosas menos santas. sí. Más mundanas. Cambiemos de tema, hablemos de cosas menos santas, tremendamente banales, pero horriblemente peligrosas. Un corte y regresamos para que conversemos con ustedes, por supuesto, de lo que ha sido esta semana en Colombia, porque una bomba, pero tremenda bomba, estalló Álvaro Leiva Durán, el ex canciller de Gustavo Petro, al revelar que Gustavo Petro es una persona que tiene problemas de adicción a las drogas. Ya regresamos para hablar de eso. Análisis de verdad. Periodismo sin concesiones. Santiago Castro, Sergio Helt y Montserrat Fernández forman un equipo de alto nivel para desentrañar la realidad bajo la dirección de Demar Córdoba. En el debate, los hechos hablan. Y como se los anunciamos, para el debate tenemos que traer una noticia realmente que yo no sé si la gente esperaba en Colombia. Saber o confirmar que el señor presidente de la República es una persona que tiene problemas de adicción a las drogas es algo que muchos decían, pero que nadie confirmaba. Y el único que se atrevió a confirmarlo, por lo menos en una carta abierta, y que conocimos todos fue Álvaro Leiva. Esto ya lo había dicho María Jimena Duzán, recuerden ustedes, en el 2023, en una columna donde ella decía, al presidente Petro le decía que se sincerara, que dijera la verdad sobre cuál era su problema y qué lo atormentaba y cuál era su adicción. Nunca dijo que fuera a las drogas. Gustavo Petro en aquel entonces lo tomó como un chiste y dijo: mi única adicción es al café. Y con el cuento del café se quedaron los colombianos. Después Armando Benedetti, en las conversaciones donde maltrató a Laura Sarabia, le recordaba que si él tenía un problema de adicción, su jefe lo tenía mucho peor. Se refería a Gustavo Petro, por supuesto. Y tampoco pasó mayor cosa. Pero ahora Álvaro Leiva esta semana pues ha dinamitado toda la audiencia pública en Colombia cuando saca esta carta, y quiero leer solamente el pedazo pertinente del documento. Y les cuento a los que no lo han leído. Álvaro Leiva se va tan fuerte contra Gustavo Petro que arranca recordándole que aun cuando Gustavo Petro hizo parte del M-19, nunca fue un hombre importante, no estaba entre los cuadros importantes. Primer golpe durísimo que le da el ego de Petro, que Petro posa todo el tiempo como si él hubiera sido un hombre determinante en la estructura del M-19, y él se lo recuerda que no fue. Esto
concuerda con lo que ha dicho Eber Bustamante, miembro del M19 que fue, recuerden, que fue congresista por el Partido Centro Democrático, y lo que ha dicho Carlos Alonso Lucio, que es también un hombre que militó en el M19 y tuvieron algún rango dentro de esa guerrilla. Y pues todos coinciden en que Petro no fue una persona importante, por lo menos no lo fue para efectos de la guerrilla y de la organización. Pero ¿qué le dijo Álvaro Leiva en lo pertinente? Los recuerdos que todavía tengo frescos de episodios ocurridos siendo yo el primer testigo me producen aún desazón y desconcierto. Uno de ellos, la ocasión en la que usted se desapareció 2 días en París durante una visita oficial. Como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mí, como persona y como su canciller. Y mucho más cuando supe en dónde había estado. Me apena decirlo hoy, tarde ciertamente, pero por esa época yo tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fue inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así, su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar. Y le recuerda Álvaro Leiva a Gustavo Petro que las desapariciones, llegadas tarde, incumplimientos, viajes carentes de sentido, frases incoherentes y otros elementos del comportamiento de él obedecen precisamente a manifestaciones que tienen que ver con esa adicción. ¿Qué tal la noticia con la que se despierta Colombia esta semana? Y Gustavo Petro recibe la noticia y se expresa de esta forma frente a lo que ha dicho Álvaro Leiva. La etnia latina, pasión. Y entre la pasión, el amor, indudablemente nos enamoramos mucho. Voy a decir que somos adictos al amor, a propósito. ¿Por qué se pierde 2 días, compañero? No hay que pensar mucho, pero bueno, no me meto en esas honduras. Lo que pasa es que el escritor ya no puede hacer eso, entonces. El tema Con lo de que, la con lo que dice, amor, Petro acá, también, cuando pues, dice el lo que pasa escritor es que ya no puede hacer eso, se refiere a Álvaro Leiva, que ya no puede volarse, hacer no sé qué cosas, como él sí lo puede hacer. Esta fue la respuesta que le hace Gustavo Petro entre chiste y chiste a Álvaro Leiva, pero les cuento un elemento que me parece gravísimo y que descubrí en medio de todo este proceso de Álvaro Leiva, Gustavo Petro, París, junio del 2023. Revisando el decreto que amplía la estadía de Gustavo Petro en París, en Francia, encuentro que para sumarle un día, porque él regresaba el 24 de junio, y recuerden que fue el 24 que el día que desapareció, ¿no? Que no supimos dónde estaba Gustavo Petro. En Colombia la noticia fue que los periodistas, porque recuerden que cada medio de comunicación tiene un periodista que cubre Casa de Nariño. Y Claro, ese que viajan en el avión presidencial viajan normalmente. en el avión presidencial, claro, y tienen sus conversaciones con el presidente durante el vuelo. Los periodistas en París estaban pendientes de una reunión que tendría Petro con la compañía Rafale, que era la de los aviones de combate. Esperábamos que nos dijeran qué iba a pasar con Petro, y los periodistas se preguntaron todo el tiempo, ¿dónde está el presidente? El presidente no llegó y estaban ellos acéfalos, ¿no? El presidente, ¿qué hacemos? ¿Qué agenda tenemos? Prensa tampoco de presidencia les daba razón. Ellos hicieron notas desde París a los medios de comunicación diciendo algo pasó con el presidente, no lo encontramos, no está, y presidencia nos dice que está en una situación privada que no sabemos cuál es. Eso fue lo que ocurrió. El decreto que extiende el periodo de Gustavo Petro un día más en París dice que su desaparición perdón, su regreso a Colombia no es posible el 24 de junio del 2023, sino que tiene que ser el 25, porque hay fallas técnico-aeroportuarias que hacen imposible el regreso del presidente. Ojo, eso es lo que dice el decreto del 2023. ¿Qué encontramos nosotros? Cuando Gustavo ¿Y qué tan cierto es eso? Porque creo que es muy fácil de verificar si había o no fallas técnicas aeroportuarias, la palabra esta que se inventaron para el decreto. Vean ustedes, aquí está, este es el decreto para que, gracias Quique, qué bien, del 24 de junio del 2023. Vean ustedes lo que dice el decreto que utilizó Gustavo Petro para quedarse un día más en Francia. Dice lo siguiente, que durante la ausencia del presidente de la República, doctor Tana, bueno, esto no, más arribita,
que por cambio en la agenda del señor presidente y por razones de orden técnico aeroportuarias, se hizo necesario posponer el vuelo presidencial de tal manera que el presidente de la República regresará a Colombia el 25 de junio del 2023. Bueno, entonces, hasta ahí usted dice, esto es fácil de verificar. Andrea Petro, Sofía Petro, ¿recuerdan? La hija de Sofía, la que está en París, porque él tiene una hija que vive allí con 2 hijas, ella tiene dos nietas de Gustavo Petro, salió con unos trinos donde decía que cuál era el pecado de su papá, que ella logró, vea, Andrea Petro dice esto, aquí está. En Francia mi papá encontró algo raro en Colombia, tiempo en familia, privacidad, calma, su pasatiempo favorito fue estar con mis hijas, ser abuelo sin distracciones, culpable de desconectarlo un poco, lo asumo, solo buscábamos una paz que allá no permiten. Esto que acaba de escribir Andrea Petro, señores, es la muestra de que mintieron en el decreto que ampliaba el periodo de Gustavo Petro en Francia. Porque es que perfectamente podían hacerlo, esto ha pasado antes. Un presidente, cuando por alguna razón familiar tiene que quedarse un tiempo prolongado o un tiempo más, simplemente se argumenta, se dice en el decreto, por situaciones familiares concretas, el presidente no podrá regresar, sino un día después. Bueno, pero además no está trabajando, digamos. Yo la verdad es que no recuerdo en este momento técnicamente cómo es el tema de las vacaciones de un presidente. Si las hay, si las debe pedir. Debe pedir un permiso para salir del país. Para salir del país sí, pero para Y para vacacionar también. Vacaciones no tiene. No, vacaciones no tiene. No, y se las tomó igual, no tiene, pero se las tomó, evidentemente. Pero más allá de eso, a mí lo que me impresiona es al punto al que hemos llegado, ¿no? De vulgarización absoluta de la política, ¿no? La desfachatez con la que él habla y se refiere a Álvaro Leiva, ¿no? Y como dice, adictos al amor, ¿no? Y es que él no puede hacer eso. O sea, me parece increíble. Es un presidente. ¿Recuerda, Monse, cuando iban a nombrar embajador a Daniel Mendoza, a este sujeto que llaman Matarife? Daniel Mendoza tenía unos trinos desagradables que no te imaginas lo desagradable de los trinos. Y después salió él con el cuento, no, es que yo estaba en Twitter republicando, bueno, reposteando, ¿cómo le podremos llamar? Bueno, copiando y pegando lo que dice un libro de poesía erótica y lo iba pegando. Pero a ver, lo que dice en los trinos del sujeto son tan desagradables que eso no le cabe en la cabeza a uno, haya sido de una persona que está inmersa en la política colombiana. Y entonces Petro decía que cuál era el pecado, que Daniel Mendoza se había tomado fotografías, porque además hay fotografías del tipo desnudo y con otras personas, con mujeres al lado, desnudas, y él decía que cuál era el problema de eso, que era la política del amor y que un progresista que estaba en contra de la política del amor no era un progresista. ¿Qué tal la forma de lavarle la cara a un tipo que es señalado de violencia de género además, como este Mendoza? Ahora, Petro, aquí hubo un debate en Colombia, a los dos les cuento porque los dos no viven este día a día en Colombia. Miren ustedes, hubo un debate tan fuerte en Colombia que todo el mundo salió a decir alguna cosa alrededor de la revelación de Leiva. Los petristas de la bodega, los que llamamos los bodegueros, salieron a decir que esto era algo orquestado por la extrema derecha que había infiltrado la campaña de Petro. Oiga, como si Álvaro Leiva hubiera sido de derechas algún día. Eso le iba a decir. Leiva nunca. Y ¿sabe qué llama la atención de Leiva? Que ahora, después de haber sido canciller, después de haber estado ahí, bueno, para arriba y para abajo. Yo tengo una teoría frente a eso, Sergio. Viviendo del Estado, dígalo, viviendo del Estado. Dígalo. No, y para arriba y para abajo con Petro, ¿no? Y siendo el mejor amiguis. Amiguis, sí. Ahora sale a decir que no, que era un guerrillero, que no era importante, que era raso. Ahora sí lo dice, pero ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo dijo antes de que lo nombraran canciller? Lo que pasa es que, no estuvo a la altura de nada, pues. Álvaro Leiva fue concejal de Bogotá, fue diputado de Cundinamarca, fue representante de la Cámara, fue senador, fue constituyente, fue embajador, fue ministro. Ha sido tantas cosas, Álvaro Leiva, en la vida política. Pues Leiva, igual que Petro, hace 30 años viven del Estado colombiano felices, porque además siempre caen parados, ¿no? Siempre caen parados. Sí, siempre caen parados. Y Leiva sale con todo esto, pero yo tengo una teoría. Lo hace para quitarle el caramelo a Laura Sarabia y Armando Benedetti, que lo deben estar extorsionando todos los días con las cosas que saben de Gustavo Petro. ¿Y por qué lo digo? Porque en la carta, que les leí el fragmento específico, en la carta él habla de Benedetti y habla de Laura Sarabia, quien le hace favores a Petro. ¿Qué tipo de favores? ¿Cuáles son los servicios que Laura le presta? ¿Qué tanto saben ellos? Porque
Lo que dice Leiva es, ¿por qué no lo saca? Usted está secuestrado por ellos, sáquelos. Obviamente no los va a poder sacar porque si ellos saben cosas que nosotros no sabemos, pues el escándalo sería peor. Lo cierto es que, vean, cuando uno vio a Petro cogido de la mano en Panamá con una mujer trans, explico siempre esto porque la gente no sabe que es una mujer trans. Bueno, es un hombre que nació hombre y que se siente mujer y se opera. Sí, sí, sí. Sí, porque es que me ha pasado que me han preguntado, ¿y qué es de malo que un hombre salga con una mujer trans? Pues no hay nada malo si le gusta. Lo que pasa es que es otro hombre. Perdón, pero... Es un poco confuso, Neymar, sí. Yo entiendo que alguien no... Pero sí, la gente lo pregunta. Entonces, cuando Petro ya había hecho eso, y imagínense, es que Petro tiene esposa, tiene hijos, y es un golpe muy duro. Desde aquel momento, de hecho, esto fue el año pasado, Sí. Verónica Alcocer no se ve con Gustavo Petro, y pensamos que se verían precisamente ayer viernes, cuando iba a viajar Petro a Roma, al tema del funeral del Papa, y resultó pues que no fue. Que a propósito, interesante el por qué no fue, o por qué no vino a Europa. No, que Porque no cree, porque es de izquierdas y en la izquierda... No, bueno, mucho más allá de eso. Esto tiene más de estética y menos de política, Monse. Hablamos de una aparente cirugía de papada, ¿no? Lifting facial se llama. A ver, acláreme. El país se le cae a pedazos y él preocupado por su carita linda, ¿no? Vio Monse la bufanda que aparecía en el video que vimos hace un momento, con el cuello tapado, también tal vez en el Consejo de Ministros o en algo, con el cuello completamente tapado. Aparentemente se operó la papada. Él verá qué hace con su cuerpo y con su papada, ¿no? Cada cual. Pero lo cierto es que aparentemente la razón por la que no puede viajar a Roma es porque está precisamente convaleciente, recuperándose de la cirugía. Escuchamos por qué lo dice, Sergio. Él lo dice. Escuchémoslo. Aquí está. Al entierro de un amigo. Generalmente no podía ir a los entierros de mis amigos. Los mataban por ahí, los asesinaban. Apenas sí podía mandar sus féretros a sus pueblos de origen en aviones de carga. Apenas sí se podía quizás abrir un hueco en alguna trocha y enterrarlo para que escuchara quizás la energía de los pájaros en las mañanas. Y yo quería ir allá a la Roma, la gran ciudad del Vaticano, pero el médico ordenó que no. No puedo hacerlo durante tantas horas de vuelo. He enterrado en mi corazón el hombre físico que tantas veces me abrazó, que supo con mucha valentía apoyarme en medio de la campaña electoral cuando tanta suspicacia iba a levantar de una extrema derecha que reclama el catolicismo, pero que en sus acciones diarias de muerte no es más sino una burla de él. Y no puedo Gustavo más. Petro había tenido audiencia con el Papa Francisco en febrero del año 2022. Realmente vio al Papa Francisco en 2 ocasiones. Claro, cuando él habla, lo hace de manera muy hipérbole, ¿no? Cualquiera que lo escuche dirá, mejor dicho, tomaban café todos los fines de semana y se abrazaban todo el tiempo. No, lo vio 2 veces, esa es una realidad. Primero como candidato presidencial, cuando acá se volvió moda, ¿no? Ir a tomarse fotos con el Papa en la campaña, lo hizo Gustavo Petro y los precandidatos que estaban al lado de él también lo querían hacer. Aquí está, Monse, las fotografías del Consejo de Ministros, de cómo está cosido el presidente de la República aquí en su oreja, se le nota. Y es eso, el lifting facial que se hizo para quedar, dijo él, que él sería el primer presidente de la República que entró de una manera y salió más joven, porque todos los que son presidentes de Colombia salen más viejos, pero que él sí va a salir más joven. Además, Monse y Sergio, él tiene un implante capilar que se lo hizo hace 8 meses o cosa por el estilo, cuando se hablaba mucho de qué era lo que le pasaba a Petro, porque andaba con gorra y con sombrero todo el tiempo. Además se veía tremendamente mal, ¿no? Porque estaba de saco y corbata y con una gorra. Bueno, increíble, Neymar. Netflix, ¿para qué? ¿Y telenovelas para qué? Con todo lo que nos está Yo creo que al final, Es pues, tremendo. para Colombia mejor que el jefe de Estado no vaya a Roma en estos días. Quedamos mejor representados con su ausencia que con su presencia en Roma. Oiga, pero tampoco es que estemos bien representados, ¿no? No, y le digo, pero le digo otra cosa. En un viaje internacionales estaba bailando en una calle de Madrid o cosa por el estilo, que yo decía, por Dios.
Sí, pero ¿Cómo lo hace? les digo otra cosa, que también no sé si puede tener alguna relación. El presidente Gustavo Petro advirtió hace algunos días que le habían revocado la visa a los Estados Unidos. Una mentira más. Washington no ha confirmado esto. No, ya está confirmado. Bueno. No, es una mentira. Es una mentira del Entonces, presidente de la República. es una mentira, sí tiene visa. Tiene visa, claro. Es una Bueno, mentira. pero como presidente tiene un pasaporte diplomático, ni siquiera es que necesite una visa. No, porque recuerde, Monse, que por ejemplo a Ernesto Samper le revocaron la visa en su Revocaron día la y visa, sí. no podía pisar Estados Con Unidos. con tu pasaporte diplomático puedes entrar. No, Samper no podía, tuvo que, cuando entró a Naciones Unidas, Invitado. fue Pero todo un lío, pero porque iba para Naciones Unidas no podía. Eso es otra circunstancia, ¿no? Pero ahora mismo... Claro, igual, él se A ver. inventa esto, mire, él se inventa esto en el Consejo de Ministros, es que es Va de alucinante. víctima, además, porque siempre va de víctima. Pero es alucinante, Monse. No, es que yo ¿Cómo un presidente? creyéndole al presidente, digo, bueno, claro, si no puede entrar a Estados Unidos y si viajan en el 737, el viaje a Europa normalmente lo hacen por Nueva York, de ahí cruzan a Portugal o a las Azores y tienen que hacer 2 escalas por lo menos para cruzar el charco, básicamente porque la capacidad, la autonomía del avión pues no da para cruzarlo directamente. Si viajan en 737, si viajan en 767, pues sí pueden cruzar directamente. Entonces yo decía, bueno, si es por el 737, tal vez, claro, el viaje es muy largo, si no puede pisar Estados Unidos, le toca hacer una ruta un poco más compleja, pero, o por ejemplo a República Dominicana, de ahí a las Azores, y bueno, para llegar a Roma es un paseo larguísimo. Sergio, pero bueno, mire, aparentemente no es la razón. no, mire, la molestia que causó la afirmación de Gustavo Petro, no sé si ahí tenemos, este es el audio del momento, Quique, lo ponemos cuando reveló esto, que resultó ser una mentira. Que es de los Estados Unidos, un tribunal supremo que sacó la cara por la humanidad, por la democracia y por los fundamentos de la república, en contra de las tesis jurídicas de Hitler y de Mussolini. Aquí tenemos que prepararnos para cosas. El ministro de Hacienda aquí que está reemplazando a Germán Ávila, que está precisamente en los Estados Unidos. Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. Creo que. No tenía necesidad. Ojo la cara que hace el otro, ¿no? Pero creo que no lo afirmó, ¿no? Ojo la cara que hace, esa cara. Claro, no. ¿Cómo va a decir una cosa de esas? Al siguiente día, el martes, los periodistas que tuvieron la oportunidad, 2 exactamente, Caracol y Blue Radio, tuvieron la oportunidad con hablar con gente del Departamento de Estado para preguntar si esto era cierto o no. Y lo que le han dicho a ellos es que había molestia en el cuerpo diplomático de los Estados Unidos por esa afirmación del presidente de la República, porque eso pone en jaque las relaciones. O sea, no puede salir de la buenas a primeras a decir cualquier cosa y creer que no tiene ningún efecto. Pues obviamente la cosa era que no era cierta la afirmación. Gustavo Petro sí tiene visa, sí puede entrar a los Estados Unidos, si dejamos la visa a un lado, sí lo puede hacer a través del pasaporte diplomático. El caso es que cuando creíamos que, bueno, que si le creemos, no le creemos a Leiva, escuchamos esta declaración que tuvo Petro hace 2 días en la noche desde Soledad Atlántico. Y la escuchaba yo y decía, es que no hace falta creer a Leiva. Solamente con que lo escuchemos hablar, nos damos cuenta que algo no anda bien. Escuchemos qué fue lo que dijo. Decía Efraín Cepeda entonces, oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, pues ahora sí podemos discutirlas en el Congreso. Yo no digo groserías, pero quise decir una. Mucho HP. Hacía falta que Petro le dijera HP al presidente del Congreso de la República. ¿Cómo ha caído? Lo decía Monserrat, ¿no? ¿Cómo ha caído el vulgarización nivel Sí. de la política? De verdad que... En el mundo entero, Sergio. En el mundo entero es impresionante. Además, ya no hay presidentes. Todos los presidentes, y prácticamente en el mundo entero, insisto, viven en campaña. Uno no sabe, uno los escucha y es como si estuvieran en campaña haciendo este tipo de discursos.
no se ponen de verdad la chaqueta de presidente y ahora es cuando tengo que trabajar, ¿no? Es siempre haciendo discursos incendiarios, es intentando pasar como víctimas, es intentando captar el voto permanentemente, pero no hacen su trabajo de presidentes. Y ahí voy a incluir incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lo escuchamos la semana pasada, diciendo también otra grosería, ¿no? O, bueno, podemos mencionar un montón de presidentes. Muchas, cuando decía que todos los países estaban haciendo fila para Besarle, sí. besarle Sí, el sí. trasero. Es dramático, ¿no? Pues eso fue la semana con Gustavo Petro en Colombia y ahora ha tomado vuelo su idea de hacer una consulta popular. Es increíble cómo intenta hablar y están invirtiendo plata en eso. Una consulta popular que primero tiene que aprobar el Senado de la República y aun cuando ni siquiera la han radicado, prepárense porque el 1 de mayo Gustavo Petro ha planeado ir a la Plaza de Bolívar, dar un discurso a los trabajadores de Colombia. Y en el discurso va a llamar a Casa Militar para que le lleven la espada de Bolívar y va a tomar la espada de Bolívar y le va a desenvainar, la va a sacar de la vaina, la va a desenvainar, la va a coger en sus manos y Increíble. con la espada de Bolívar en su mano derecha, supongo yo, vaya uno a saber que la coja en la izquierda, no lo veremos, y con los papeles de la propuesta de consulta popular en la otra mano, se bajará de la tarima, caminará por la Plaza de Bolívar hasta llegar al Capitolio. Entrará al Congreso de la República con la espada en la mano y con la consulta popular para radicarla y mandarle un mensaje al Congreso de la República de que el pueblo lo que quiere es una consulta popular para restablecer sus principios laborales. Vean, pues escuchemos, gracias, Quique. Aquí está la voz precisamente del anuncio de lo que va a hacer imagínenselo, de lo que va a hacer ese espectáculo. Porque es una decisión popular. Voy a estar ese día en la Plaza de Bolívar y voy a entrar al Congreso una vez hablemos allí en público para presentar personalmente y con una delegación popular lo más diversa posible el texto de la consulta popular oficialmente al Senado de la República. Y voy a sacar la espada de Bolívar. Alguna vez lo hicimos en la posesión de presidente, pero creo que hoy es el momento. Creo que hay que desenvainar la espada para repetir una frase que el Libertador pronunció en su momento, y es que hasta que no haya justicia social en Colombia, no se envainará la espada, sino continuará desenvainada como hoy está en los salones de esta Casa de Nariño, expuesta públicamente a la población, pero me parece que esa espada debe guiar hoy la consulta popular. Ay, Dios mío, y también propone reunir otra vez la Gran Colombia para cristalizar el sueño de Bolívar. El manoseo de la izquierda, el manoseo constante de la izquierda a Bolívar, ¿no? ¿Qué sería de la izquierda sin Bolívar? ¿Qué harían? Inclusive, ¿qué Bolívar, sería ¿qué haría la izquierda sin Bolívar? sin Jaime Garzón? Mire, yo he visto infinidad de veces a Jaime Garzón recordando sus videos, sus participaciones, sus disertaciones con la universidad. Y yo lo escucho y digo, este tipo nunca se hubiera parecido a Gustavo Petro. Es más, creo que hablaría muy mal de Petro. Es más, recuerdo, había uno que me impactó mucho porque habló de lo que pasa con la Nacional. Imagínense, en 1996 creo que es ese video. Y él dice, ¿qué les pasa a estos tipos que están en la Nacional echando piedra y tirándose gases lacrimógenos con la fuerza pública? Es que el problema no es la policía, el problema son ustedes, que no han querido salir de la violencia. Yo decía, si lo escucharan, y lo peor es que lo utilizan como símbolo, ¿no? Exactamente igual, todo esto es de símbolos, porque lo de ellos es así. Claro, y a Bolívar todos, pues. En Venezuela hemos visto cómo usaron a Bolívar o cómo lo han usado todo el tiempo. Aquí en Colombia la izquierda también. Bueno, en fin. ¿Se acuerda que iban a exhumar los restos de Bolívar? Pero bueno. ¿Recuerda que hubo un momento en que estuvieron frente al cofre y esas cosas, ¿no? Pero lo cierto de Mari Mons es que, pues, esto del 1 de mayo, al final viene siendo todo esto de la consulta, y tal vez lo dije yo en mi aparición en este espacio la última vez que estuvimos juntos,
Eso es el inicio de la campaña presidencial para el sucesor de Gustavo Petro. Esto no se trata de una consulta popular de temas laborales, esto va mucho más allá y lo que es la excusa para empezar a campañar por todo el país. ¿Y qué va a pasar? ¿Y quiénes van a ser los candidatos de la izquierda? ¿O quién va a ser el candidato? Pues precisamente Bolívar, ¿no? No creo, no lo dejó salir del DPS. Ahí lo tiene. Él dice, lo escuché en unas declaraciones esta semana, decía que todavía lo estaba pensando, que todavía estaba organizando. Yo creo que sí va Petro no, a buscar la presidencia. No, yo creo que Petro depende muchísimo de lo que diga Juan Manuel Santos para poder poner darle un giro a su propio proyecto de gobierno. No lo veo. No, Bolívar no es. Seguro que no. Juan Manuel Santos entra en esta ecuación Sí, claro. Para que nos ilustre. Claro, no, pues es que por favor. Está Benedetti, está Roy Barreras, está Alfonso Prada, Luis Alfonso Prada, que está en París. Y estos tres son los que están muy cercanos a la gran política que hace, a la gran política, entre comillas, que no es gran política, que hace Gustavo Petro. No, claro, esto depende muchísimo de Santos si Petro quisiera prolongar su idea de gobierno. Pero lo veo tan fatigado y tan cansado que lo único que tiene que hacer es cosas como esas, como salir a echar madrazos en contra de sus contradictores, ¿no? Es que lo grave es eso. Está escalando el lenguaje al punto que hay violencia verbal. Y después de la violencia verbal, pues viene la violencia física, ¿no? Claro. Y es lo que está haciendo, porque está agitando las masas, está agitando a la gente. Yo no sé, no es tan grave que Petro eche un madrazo. Grave es que haya gente que lo aplauda porque lo echa. Eso me parece tan lamentable. El mensaje que deja para las futuras generaciones. Creo que el ejemplo no es el mejor. Y la mujer del César, sabemos todos la frase, ¿no? No solo debe serlo, sino también parecerlo. En este caso, el presidente no solo debe serlo, sino también parecerlo y estar, por supuesto, que a la altura de su cargo en todas las dimensiones. El presidente Petro en Colombia y todos los otros presidentes en el resto del mundo, porque también pues lo mencionaba Montserrat hace un momento, el tema de Donald Trump, que a propósito, Monse... Bueno, y en España, bueno. Tú ves todos los días cuáles son esos debates malsonantes, ¿no? De los políticos. Pablo Iglesias el otro día, ¿no? Sí, claro. A Iglesias tratando mal a un periodista y tirando el micrófono por encima de los demás periodistas. Y lo trató feísimo, aterrador. Eso. Cuando vi eso dije, bueno, esto es muy a la colombiana, ¿no? Porque es que así se están comportando. Es que yo no creo que sea un problema de Colombia solo, yo insisto. Esto es del mundo y es de derechas y de izquierdas, ¿no? Aquí lo vemos en la izquierda en Colombia, pero lo vemos en la derecha en Donald Argentina. Trump. Argentina, pero que a propósito, Donald Trump, ¿cómo está el tono para la negociación con China, Monse? Porque yo creo que es el otro tema que tenemos que tratar a continuación, ¿no? Claro que sí. Sí, vamos allá de Mar porque vivimos un caos absoluto, ¿no? Eso sin lugar a dudas, ¿no? Vamos a hablar de los aranceles, más concretamente del tema de China y Estados Unidos, porque a mí no me cabe la menor duda, queridos amigos de la mesa y queridos oyentes, de que esta es una guerra comercial entre estos dos países exclusivamente. O sea, aquí el tema es China, Estados Unidos lo que quiere es, tiene un tema con China y ahí va. Lo demás son negociaciones, ¿no? Lo que hay detrás de esta guerra de aranceles, esa es mi interpretación, es una guerra de divisas, es una guerra monetaria y con estas negociaciones de país a país que está haciendo Estados Unidos con diferentes países del mundo, lo que quiere es establecer cuál será el nuevo orden geopolítico, porque todo está cambiando, ¿no? Es una lucha de titanes, sin lugar a dudas, y la verdad es que no sabemos mucho de las verdaderas intenciones de la Casa Blanca, porque lo cierto es que lo que vemos son algunos tweets del presidente Donald Trump y a mí me parece que a veces en sus tweets juega un poquito como al despiste, ¿no? Bueno, pongamos un poquito en contexto la noticia. Recordemos que Estados Unidos anunció primero un arancel del 104% a todas sus importaciones chinas, después subió al 125%, China respondió con el 84%, bueno, y acabaron con el 145%, aunque hay que recordar que hay exenciones a productos electrónicos, ¿no? En los que Estados Unidos no
no podría subsistir ni mucho menos. El presidente Donald Trump, no sé si ustedes lo vieron, salió a decir que estaba en conversaciones con China y que era optimista. Lo que yo creo es que esas declaraciones fueron para calmar los mercados y el ánimo de los estadounidenses, que están muy nerviosos, Pero la sorpresa es que China lo negó en cabeza de su portavoz del Ministerio de Exteriores, quien recordó que el diálogo debe basarse en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo. Ojo, que a mí estas palabras me parecen claves, ¿no? No parece que China esté pensando en dar su brazo a torcer. No olvidemos que China es la superpotencia manufacturera del mundo y eso yo creo que juega a favor y juega también en contra, ¿no? O sea, es porque tiene que meter sus productos en algún lado, ¿no? O sea, eso está claro, ¿no? Se están moviendo rápido los chinos, están haciendo alianzas con países como Japón, Corea del Sur, para hacer un bloque y también están presentes en zonas claves desde hace muchos años, esto no es de ahora, como en el África, ¿no? Donde se han ido ubicando, ¿no? Bueno, finalizando rápidamente, queridos oyentes y amigos de la mesa, China ya contraatacó, rechazó, por ejemplo, el envío de aviones Boeing como represalia al tema de los aranceles. Y creo que en este pulso China puede tener más gasolina para aguantar, y esta es mi opinión personal, puede tener más gasolina para aguantar, aunque no indefinidamente, ¿no? Por supuesto. Estados Unidos es el mayor consumidor del mundo. Buscar mercados alternativos para China no va a ser fácil, ni mucho menos. Pero China no tiene que lidiar con las presiones que hay en Estados Unidos, como una bolsa de valores muy nerviosa, una opinión pública muy preocupada, el costo político, en fin. China no es un país libre como lo es Estados Unidos, ¿no? Y digamos que la política está más centralizada, ¿no? Pero bueno, Sergio, viviste en China, si no me equivoco, 1 o 2 años, ¿no? De pronto tú tienes tu opinión sobre esa cultura y qué podemos esperar de China, qué va a pasar, ¿no? Es muy interesante. Sí, así es, Monse. Yo tuve la fortuna de vivir un año en Hong Kong y adentrarme un poco más en la cultura china, en ese pensamiento chino. He Que es a largo trabajado, plazo, ¿no? Es a largo plazo y nosotros somos más claro, he trabajado muchos años con Hong Kong, con China, lo que me ayuda un poco a entenderlos. Y sí, son mucho más pausados, son mucho más calmados, son mucho más de pensamiento a largo plazo. Y si lo miramos desde el punto de vista chino, lo que yo veo aquí es una oportunidad inmensa la que se le ha abierto a China. Miramos el mercado de los Estados Unidos, alrededor de 300 millones de personas, que si nos ponemos a pensar, claro, uno siempre piensa, uy, Estados Unidos, qué grande es, pero son 300 millones de personas en un mundo que Pero tiene... consume mucho, pero consume. Consume mucho, pero Sí. el mundo tiene alrededor de 7.000 millones de personas. Entonces, Pero no hay, consumen tanto, Sergio, no claro, consumen. pero lo que hay precisamente es una oportunidad para China para construir nuevas alianzas, nuevos territorios, nuevos socios, nuevos aliados comerciales. Pero eso es lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Con estas negociaciones. Esto es un tema geopolítico. Claro, Bueno, pero está empujando a China a acelerar, que China igual ya lo venía haciendo. no, China, lo que quiere es aislar a China. claro, pero Quiere llegar a acuerdos para aislarla, pero no sé si le saldrá. Esto es una es que jugada precisamente yo creo que no le saldrá y que no le está saliendo. Me llama la atención, por ejemplo, esto creo que tiene un impacto grande precisamente en el consumidor medio estadounidense. Todos estos envíos de Temu y de AliExpress, todos los que valgan menos de $800 van a estar sujetos a aranceles, y ya pues las empresas como DHL, el Servicio Postal de Hong Kong, dijeron no hacemos más de estos envíos a Estados Unidos. Eso tiene un impacto inmenso, por supuesto, en la economía china, en la economía hongkonesa, pero también en los consumidores norteamericanos, que no deben estar muy contentos de no poder comprar sus productos porque ya ni siquiera les llegan. Y eso tiene una repercusión precisamente
en Washington, en donde a veces le dicen, oiga, mire, yo creo que hay que suavizar la cosa porque se nos rebota la gente que ya no puede comprar lo que hace un año compraban por internet, ya no lo pueden comprar. Lo quieren comprar, lo tienen que comprar 3 veces más caro. Claro, y se suavizó, ¿no? En las últimas declaraciones, cuando dijo estamos hablando con China, desde mi punto de vista, eso fue un mensaje para tranquilizar a la bolsa y a la mercados, los mercados reaccionaron ahí mismo. Cuando dio ese mensaje, los mercados reaccionaron. Pero ahí no era mismo, cierto, ¿no? y se pusieron en verde. Pero vamos a ver cómo avanza esta guerra comercial, que sin lugar a dudas, yo creo que es una guerra entre Washington y Beijing, en la que el resto del mundo cayó un poco para nivelar el peso de los Estados Unidos, pero que ya el mundo, por lo pronto, o en medio de esta pausa arancelaria que hay de 90 días, que yo no sé si ya han pasado 30, tal vez ya puede haber pasado un mes, pero estamos en medio de esta pausa de los aranceles. ¿Qué va a pasar? ¿Vuelven los aranceles después para el resto de países o esto va a ser una guerra netamente Beijing-Washington? Yo creo que es Beijing-Washington, yo creo que no es una guerra de aranceles. Yo lo decía al principio, mi punto de vista es que esto va más allá. Esto es, aquí hay de todo, aquí hay un tema de divisas, aquí hay un tema de geopolítica, yo creo que están aprovechando el tema de los aranceles para posicionarse. Ojalá le salga la jugada a Estados Unidos, yo no estoy tan segura, ¿no? Yo tampoco estoy... que reaccionó China me preocupa, ¿no? Con mucha dignidad y como vamos a aguantar. Y recuerde usted, Monse, quiénes son los grandes tenedores de deuda norteamericana. China es el gran tenedor de deuda de los Estados Unidos. Entonces yo creo que pues estamos en un momento, por supuesto, de incertidumbre. Estos días han estado mucho más calmados. No estamos en esa montaña rusa de qué dijo Trump anoche, a ver cómo amanecen los mercados. Yo creo que hay una pausa en el ambiente o hay un mejor ambiente y una pausa por el momento. Pero yo creo que lo pausaron. Lo pausaron. Bueno, sí, lo pausaron, puede ser, lo pausaron, pero vamos a ver, porque un día se levanta pensando una cosa, al otro día sale en su red social, en Truth Social, diciendo otra y los mercados tiemblan. Entonces, hay que aprovechar esta tranquilidad, esta pausa. Yo estoy muy intrigada, la verdad, porque me parece que además la comunicación desde la Casa Blanca no es clara, ¿no? Yo insisto que mandar tweets no es, esa no es la forma, ¿no? Además, a veces me parecen que son tweets de despiste, pero también entiendo que ni en la Casa Blanca ni en el Palacio Nariño, ¿no? De todos, pero entiendo que la situación requería, este es el primer presidente que toma el toro por los cuernos, ¿no? O sea, la deuda de Estados Unidos, es que esto es real, ¿no? Esto no es ninguna broma, esto no es ninguna invención. Entonces, él está intentando hacer algo, no sé si la forma es la adecuada, y ojalá pues no se lleven por delante al mundo entero, ¿no? Que ese es el miedo que todos tenemos, ¿no? Ese es el miedo latente, pero bueno, de nuevo, esta ha sido una semana al menos de mucha más calma en lo que tiene que ver con los mercados internacionales, por lo menos, con ese mensaje también ambiguo de que si hay negociación o no hay negociación. No, porque ya salieron desde China a negarlo, no la hay. De por medio también tenemos el papel de Washington en la guerra Rusia-Ucrania, que también yo creo que es harina de otro costal, que también hay que mirar más adelante, que también está lleno de ambigüedades, que también dicen desde Washington que si no se logra nada se van a salir, después de que habían dicho que en 24 horas se resolvía, después en 100 días ya ven que no pueden resolverlo así de fácil, que con Putin la cosa no es tan sencilla. Pero sí, estamos en medio de unas turbulencias que, pues, sí, que pintan para largo plazo. Y a propósito de la comunicación, yo sí quisiera decir, me parece, bueno, ya lo decíamos, ¿verdad? Yo viví en China, viví en Hong Kong, y me parece que es mucho más sabio la manera como se manejan las comunicaciones ordenadas desde Beijing, que no es a través de un Twitter, que no es a través de Weibo, que es la red social en China, sino que es a través de los portavoces oficiales, de los canales oficiales, y que el mundo puede recibir la información pues, de manera mucho más organizada. Yo creo que Twitter, y esto es nota al margen, la posibilidad de que los presidentes usen Twitter, que muy bien, están en todo su derecho a usarlo, pero que conviertan a Twitter como su herramienta principal de comunicación con el público,
desdibuja mucho la figura presidencial Sí, y afecta muchísimo que haya una comunicación clara entre el presidente y la población de cualquier país. sí, En sí, este sí. caso, creo que China lo hace muy bien, comunicándose a través de los portavoces, y creo que Trump, Petro, Milei y todos los que usan Twitter 24 horas al día para contar hasta que están en el baño, pues lo hacen muy mal. Sí, Es que han convertido el Twitter en el diario oficial, ¿no? sí. Así es. Y han convertido, que es la parte también complejísima, los problemas personalísimos de conducta, como quiera usted verlas, en el caso de Petro, lo han convertido en problema de Estado. ¿A quién le importa qué le gusta al presidente Petro? Si anda o no anda con este o con aquel. Si consume o no consume. O sea, ¿a quién le importa, no? ¿A quién le importa? Es que no debería ser un problema nacional y es un problema nacional. Bueno, que un presidente consuma o no consuma, yo creo que es tan Bueno, preocupante como que el piloto de un avión consuma o no consuma. Uno Sí, pero no, sí. no dije qué quisiera tipo de que consumo. quien Bueno, pero dirige un ya que usted se país, aproxima, pues bueno, sí, claro, sí, es un consumo de drogas, pues claramente. Lo que pasa es que en Colombia no hay, lo que sí hay en otros países, la obligatoriedad de coger a un presidente y decirle, venga, sométase a un examen toxicológico, un examen psiquiátrico para determinar su capacidad para poder ser comandante en jefe de las fuerzas militares, suprema autoridad administrativa, jefe de gobierno y jefe de Estado. Es que mire todo lo que es. y pregunto, Emar, ese lifting facial que hablamos hace un rato de Petro, es que yo no tengo ni idea de esto, ¿no? También tengo que decirlo. Sí, un estiramiento de cuello para que esto no se te vea Esos arrugado. estiramientos, eso lo hacen, eso duele, no duele, lo hacen con anestesia Esto lo hacen con local, anestesia general, general. ¿cómo funciona? Con An- an- anestesia general. Anestesia general, sí, claro. Porque un ¿Y recorte de quién piel, quedó a cargo entonces mientras estaba anestesiado el presidente? pues nadie. Pues de hecho mantenemos con que no tenemos presidente todo el tiempo porque él está echando discursos o diciendo cualquier cosa, pero en esta ocasión duró en anestesiado, no sabemos si 2 o 3 horas en anestesia general y no hubo presidente de la República. Esto nunca nos ha pasado, o si nos pasó nunca nos enteramos, pero esta vez nos enteramos de que él se sometió en Semana Santa a una cirugía en la que no dejó a nadie encargado. Y así por el estilo. Imagínense ustedes, voy a hacer una teoría conspiranoica que además no ocurrió, yo no sé si, bueno, si hubiera ocurrido que hubiera sido de Colombia. Tampoco se hubiera notado mucho la ausencia del presidente porque pues nunca está. Pero digamos, que el presidente se vaya, ¿no? Que se vaya porque la anestesia le ganó y no superó la cirugía. ¿Ustedes se imaginan el problema jurídico en el que entramos? Es que no había un presidente encargado en funciones. Simplemente no hubo presidente. ¿Y cuántas cosas se decidieron en Colombia mientras Gustavo Petro estuvo fuera de sí? Es una ¿Y bestialidad. eso tiene alguna consecuencia judicial? ¿Alguien le va a poner el ojo a eso? ¿Hay manera de Debería haberle llamado la atención esto? el disciplinario, la Procuraduría, decirle al presidente que él tiene la obligación de avisar y tiene, más allá de eso no va a pasar, pero sí tenía que haber habido una manifestación del disciplinario. Conclusión, no hay ninguna consecuencia. No, pues obviamente ninguna. De hecho, fíjense ustedes, ayer Gustavo Petro armó uno de esos trinos, usted me puso ahí porque los trinos. Él escribe trinos que no parecen trinos, sino parecen novelas, ¿no? Sí. Trinos de 4 y 5 páginas. Escribió un trino de 5 páginas casi de la Revolución de Abril, saludando al pueblo italiano, recordando que él es italiano, él es ciudadano italiano, Petro es ciudadano italiano, y que él desde Colombia le enviaba un saludo a la bella Italia, una Italia que no lo invita a ningún evento porque está gobernada por las derechas y no resisten el cambio como él. Gracias, Quique. Ese es el trino que publicó ayer Gustavo Petro. Y entonces él decía que el Papa Francisco, ¿se dan cuenta? Oiga, yo por poco, sin haber leído este trino, casi le pego a lo que era. Miren lo que dice. Sí me invitó el Papa Francisco muchas veces. Casi cada fin de semana se sentaban a tomar algo. El caso es que Gustavo Petro dice al final de este trino larguísimo, incansable, no estaré enterrando su carne muerta. Veamos el último pantallazo del trino, Quique, por favor. ¿En serio dijo carne muerta? ¿Es en serio? Sí, pero ya lo vamos a ver. El último pantallazo del trino, por favor, Quique, para que lo leamos. Dice entonces Petro, hoy entierran a mi amigo el Papa, el siguiente trino, el otro pantallazo. Hoy entrenan a mi amigo el Papa y lo acompaño desde aquí con mis palabras porque también son para la liberación de Italia porque son coincidentes. No estaré enterrando su carne muerta, pero sé que su energía de militante del ejército humano de la vida sigue. Yo milito en ese ejército y debemos ser legiones en el planeta entero. También levantamos
la misma bandera y como Bolívar y como Garibaldi, podemos irnos lejos de los poderes de la tierra y seguir cabalgando, alzando múltiples para la victoria contra la codicia, contra la injusticia, contra la muerte, contra la vida. Perdóneme, Demar, no nos maltrate así. Que aquí me están preguntando qué pruebas tengo yo de que el presidente Petro tiene algún consumo extraño de sustancias. Pues yo no sé, si usted no queda convencido después de leer este trino, no sé cómo lo va a determinar. Qué horror lo que dice de la carne muerta del Papa. En fin. Que es impresionante. No se cansan de usar Twitter. De verdad que... Yo estoy de acuerdo con Sergio. Deberían prohibir que los mandatarios usaran el Twitter. En serio. No, que se comuniquen por los canales oficiales cuando estos eran relevantes, pero pues este tema de que tienen el Twitter todo el día a la mano, y de nuevo, lo digo por Petro, pero lo digo también por Milei, pero lo digo también por Trump. Pero de todos el peor es este, porque Petro ha hecho nombramientos por Twitter, ha derogado normas por Twitter, ha tumbado a funcionarios por Twitter, ha anunciado salidas y entradas al país por Twitter, todo lo ha hecho por Twitter. Todo. Claro, los efectos jurídicos de eso son súper curiosos, porque él hace unos anuncios y la gente cree que eso es ya. Y resulta que faltan 5, 6, 8 días para que esa cosa jurídicamente nazca. Y muchas veces no ha podido nacer. Fíjense ustedes, Petro cuando llegó a la presidencia se inventó de un día para otro que él iba a acabar con los contratos temporales y los contratos de prestación de servicios. Ya. ¿Saben ustedes cuántos contratos de prestación de servicios hay en Colombia? 1.800.000. Perdón, 1.300.000. Y él decía, esto va a ser así, por Twitter. Claro, cuando eso lo fueron a materializar, eso fue una cosa enorme, porque Función Pública le dijo, oiga, si usted piensa pasar a toda esta gente de prestación de servicios a contratos de planta, esto no hay con qué pagarlo. Colombia no tiene la plata para pagar esa cantidad de empleados públicos. Así que es imposible. Y eso armó un lío en las entidades porque obligaron a suspender los contratos de prestación de servicios y las entidades se quedaron sin empleados. No, es que mire lo que hace el Twitter con Petro. Yo la verdad no he visto que otros presidentes hagan eso, que tomen decisiones por Twitter y que eso tenga efectos jurídicos. Con Petro sí lo he visto. Yo creo que una adicción que está aprobada del presidente Petro, él dice que es la del amor, ¿no? El amor, sí, que es adicto al amor. Que la adicción que tiene a Twitter está aprobada, podríamos decir. Sí. Estoy viendo por acá 3.359 trinos en 2024. Casi 10 por día. Casi 10 trinos. De hecho, yo le contaba al gobierno un presidente que está pegado al Twitter escribiendo esta poesía. ¿Cuándo tiene tiempo para trabajar? Sí, o sea, es que no trabaja. Tweets al día, ¿a qué horas trabaja? Pero es que no trabaja. O sea, yo no he visto ningún tipo de la izquierda que trabaje. O sea, todos. Además los hace él directamente. Eso no es que tenga un jefe de prensa que. No, se nota que los hace él. Sí. Mal hechos, mal escritos, mal redactados desde el celular, lo que sea. Él no lo suelta. Yo alguna vez tuve la oportunidad de hablar tuve la oportunidad de hablar con alguien de presidencia muy recientemente llegado Petro al poder, cuando todavía no habían cambiado a todo mundo, ¿no? Y mi pregunta a esa persona que conozco muchos años y que ha trabajado en distintos gobiernos fue, oiga, lo de Petro con el Twitter es que, ¿cómo funciona? ¿Él trina todo el tiempo o hay alguien que le ayuda a trinar? ¿Cómo funciona eso? Dijo, no, si hay algo que él no entrega por nada del mundo a nadie, excepto Laura Sarabia, es su cuenta de Twitter para que le revisen alguna cosa, pero él publica él mismo. Vale. Le he contado a Petro 34 trinos en un día. Bueno, pues sí, eso es el triple del promedio del año pasado, que de nuevo, el año pasado el promedio fue de alrededor de 10. Sergio, ¿uno cómo hace para trinar 10 veces? No. Y además puras incoherencias, ¿no? Digamos, el 80% de lo que trina son incoherencias. Con el debido respeto, pero pues lo hemos visto ya. Sí. Hay un problema grave con algunas adicciones. Pues el Twitter, otro de los temas que nos tenemos que apuntar para más adelante. El amor, el café. Seguimiento a esto, ¿no? Sí. La adicción al amor, al café y al Twitter. La del Twitter sí, pues innegable. Me perdonará el presidente si nos el café también. Él dice que el café también. No creo que tenga mucho tiempo. Él lo dijo, que era adicto al café. El café amor. Colombiano. Esa es una buena adicción, la verdad. Sí, bueno, el café somos muchos. Sí. El amor, pues, por nuestras familias. Pero el café no lo hace uno de ser Twitter, yo zafo de la del Twitter, gracias a Dios. No, pero tiene que volver. Yo trato de ser juicioso con el Twitter. Un par de veces al día me logro conectar, pero es súper difícil. O sea, yo la verdad le admiro su capacidad de decir algo, así sean boberías, pero decir algo. Es que escribir en Twitter es muy difícil.
No, bueno, pero cuando se despacha esos poemas de No menos. 5 páginas y No. Ahí echa sus cuentos Elon Musk hizo malísimo cuando le dio por darle a eso cientos de caracteres para que uno pudiera escribir lo que quisiera. Porque es que escribe unas cartas que no las lee nadie. Pues fíjense ustedes la que acabamos de ver. Es imposible de leer, es imposible. Además, de verdad, uno con tantos problemas en Colombia, ¿uno cómo hace para centrarse en eso? No, por la estar pensando en el juventud, Twitter, por estar en el leyendo Twitter, porque fascismo. además de escribir seguramente está leyendo, ¿no? Seguramente está leyendo qué escriben los demás. Claro. Digamos, a modo narcisista, seguramente está mirando qué dicen de él en Twitter, ¿no? Todo el tiempo. Debe sufrir mucho entonces. Y eso debe quitar mucho tiempo, por lo menos. Sí. No deja mucho tiempo para gobernar un país como Colombia lo requiere. Bueno, señores, pues ha sido un debate agradable y nos hemos volado un poco el tiempo. Ustedes nos sabrán entender, queridos oyentes, pero estuvo agradable. Como aquí nadie nos echa. Sí, Pues, verdad. el espacio es nuestro y de ustedes, por supuesto, que nos apoyan, nos ven, nos comparten todo el tiempo. Monse, muchísimas gracias. Gracias de verdad a los dos y gracias a todos los oyentes, televidentes, escuchas, mejor dicho. ¿No? Y Santiago Castro le mandó un saludo a todos a toda la audiencia. No pudo estar con nosotros hoy, pero estará muy pendiente y estará la próxima, seguro que ahí seguimos todos juntos. Así es. A todos ustedes, que Dios los bendiga, que terminen de pasar un fin de semana muy feliz. Compartan, por favor, esta emisión del debate. Está en nuestras redes sociales. Aquí abajito están pasando las redes sociales. Y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana. Aquí termina el debate, pero seguimos atentos. Nos vemos en la próxima con más periodismo sin concesiones.